Hablando ahora de economía, también vamos a darle la bienvenida a el economista Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía IP. Bienvenido. Buenos días, Ronald. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Fuentes. ¿Nos escucha? Aló, buenos días. Sí, ¿nos escucha usted? Buenos días, Ronald. Buenos días, Renzo. Sí, yo lo escucho perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. No, a usted por tener este enlace con nosotros y analizar o ver, en todo caso, medir las expectativas que hay respecto a los comentarios del ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, hace 2 jornadas, que anunció que desde el ministerio que dirige se está listando un paquete de inversiones descentralizadas. Precisamente llegamos nosotros a todo el territorio nacional. Explíquenos, por favor, cuál podría ser este objetivo, sobre todo porque se están enfocando también al tema de la influencia minera, o las zonas que tienen la influencia minera. Por supuesto. Es un tema que efectivamente genera muchísima expectativa, considerando que precisamente en este tipo de zonas de influencia minera es donde se genera mayores recursos fiscales provenientes de cánones de regalías y donde lamentablemente también se han desaprovechado buena parte de estos recursos que deberían permitir que deberían plasmar los beneficios de tener minería en las zonas de influencia, ¿no? Durante varios años la actividad minera, así como la petrolera también, pero en particular la actividad minera ha generado miles de millones de soles en cánones de regalías y lamentablemente solamente poquito más de 2/3 de estos recursos se han ejecutado. Una parte de estos recursos ejecutados, es decir, una parte de estos poco más de 2/3 que se fueron de recursos que fueron ejecutados terminaron en productos que no necesariamente significaban mejoras en el bienestar. Uh-huh. Entonces, este tipo de anuncios, como los que mencionaba el ministro Graham, deberían poder permitir plasmar los beneficios de tener minería en las zonas de influencia. Uh-huh. Ahora, yendo por esta línea del destrave, también el ministro Graham ha manifestado que se van a agilizar precisamente los trámites y todo el proceso para la extracción minera, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro y tangible que en algunos países el proceso para empezar un proyecto minero puede demorar 2 meses, mientras que en el país puede demorar hasta 2 años. Pero sin embargo, ¿cómo compatibilizar esto? ¿Cómo compatibilizar esto con los derechos que exigen las distintas localidades, los distintos pobladores de las zonas, precisamente donde se encuentran estos yacimientos mineros, ¿no? Porque esto pasa seguramente por un análisis de impacto ambiental, por un análisis de beneficios y de costos. ¿Cómo se puede compatibilizar? ¿Cómo se puede hacer en 2 meses lo que se pretendía o lo que se hacía en 2 años? Efectivamente es un reto súper importante que va a demandar un esfuerzo articulado, precisamente no solamente del MES, sino también del Ministerio de Minas y el Ministerio del Ambiente, incluso pasando por el Ministerio de Cultura y seguramente por algunos otros organismos y dependencias adicionales. Y es algo de lo que hemos visto muy poco hasta el momento, por lo tanto la expectativa es bastante grande, sobre todo porque hemos visto muy poco en el rol articulador a la actual administración y de lo que eso pueda significar para también tener ¿aló? Sí, lo escuchamos. Sí, por un momento lo perdí. Para poder tener autoridades adecuadas en posiciones clave, ¿no? Personas entrenadas, personas con la capacidad idónea para poder dirigir en estos estamentos que son súper claves para una articulación fluida de estos procesos, para poder entregar un permiso o no. El inicio temprano, así como ocurre en otros países, demanda una articulación muy una ingeniería muy fina, de la cual hemos visto muy poco. Entonces, las expectativas son bastante altas
y sí nos queda un poco la duda de qué tanto se puede avanzar considerando lo poco articulador que ha estado la actual administración hasta el momento. Sí, en ese punto que quería incurrir, porque cuando hablamos acerca de los conflictos sociales, sobre todo ahora mineros, en lo que va de la gestión del presidente Castillo, el análisis arroja de que luego de la votación, luego del apoyo en esta zona del sur del país, era básicamente basado en las expectativas, que son muy altas. Ahora, este anuncio de inversiones descentralizadas suena muy bien, es bueno, es un buen síntoma, ¿no? Es un buen diagnóstico y hay que hacerlo, hay que implementarlo, pero si en el camino esto pierde impulso, si en el camino no se logra concretar, ¿no podría tal vez generar el efecto contrario a lo que se está proyectando? Es un buen punto, y en realidad porque viene de un problema anterior, ¿no? Uh-huh. Este problema básicamente trata de resolver la incapacidad que han tenido los gobiernos nacionales, y llámese gobiernos regionales y municipalidades, tanto distritales como provinciales, de poder ejecutar adecuadamente los recursos que reciben, ¿no? Entonces, por una parte, están tratando de resolver este tipo de anuncios, están tratando de que el gobierno nacional resuelva los problemas que no ha podido resolver municipalidades y gobiernos regionales. En esa línea, como bien mencionabas, las acciones de colectivas de protesta que reporta Gentil del Pueblo están en niveles muy, muy altos, principalmente por estas preocupaciones que hay respecto al sector minero, pero también respecto a las preocupaciones del incremento de los precios que ha llevado a la inflación tan alta, ¿no? Entonces, definitivamente, un avance menos por debajo del esperado, ¿no? Que no cumple con las expectativas de la población, podría generar algún descontento adicional, sobre todo considerando que la aprobación de presidente Castillo ya es la más baja por lo menos durante los primeros 9 meses de gobierno de los últimos 20 años. Ni Toledo, ni García, ni Humala, ni Kuczynski tuvieron tasas de aprobación tan bajas durante los primeros 9 meses de gobierno. Entonces, hay poca credibilidad. Otra vez, la experiencia de esos 9 primeros meses nos dice muy poco sobre la capacidad de articulación, la intuición de la gente es probablemente que las expectativas podrían quedarse un poco altas. Uh-huh. Y ahora, permíteme, Ronald, respecto a cómo nos ven en el exterior, porque sobre todo estos proyectos mineros tienen un gran impulso de inversión, ¿no? De que confían en el país y se lo juegan por llevar adelante estas grandes empresas mineras. La cuestión es el análisis de la situación de las inversiones a estas alturas del año, cómo se vislumbra en nuestro país, economista Fuentes. Es un muy buen punto, porque la confianza empresarial lleva bastante deprimida. En realidad, desde abril del 2021 está en terreno negativo. Es el periodo más largo del cual se tiene registro, más de 20 años por lo menos, como teoría esta variable en el Banco Central, y lo cual nos dice un poquito de cuál es el sentir de los inversionistas. Junto con eso, hay que volver a recordar de que las 3 calificadoras de riesgo más importantes nos han reducido la nota de la deuda soberana, es decir, que consideran que nuestras cuentas fiscales, nuestra capacidad para pagar deuda se ha reducido, y eso nos dice un poco de la capacidad que tiene el gobierno para generar confianza. Uh-huh. Uh-huh. Definitivamente las acciones que han generado poca certidumbre, como por ejemplo decir en un inicio que no se iba a discutir la asamblea constituyente, después que sí, que se iba a discutir, no se iba a discutir la incremento de la RMB y después se hizo, el anuncio de un código laboral del trabajo que no pasa por los espacios de discusión adecuados, las contrarreformas que se han venido anunciando y ejecutando en realidad ya también en otros aspectos como educación y transportes, le genera un clima de incertidumbre al inversionista, de no saber este respeto que tradicionalmente ha habido durante los últimos 30 años sobre la inversión privada, y eso podría limitar definitivamente cualquier buena intención que pueda tener el gobierno para agilizar procesos definitivamente. Definitivamente, sobre sí. esto,
buena parte de, sí, perdón, solo para terminar, buena parte de este traspaso de expectativas, principalmente inversión minera, ya lo hemos visto de manera importante. Al cierre del 2011, con los precios de los metales también en niveles súper altos, teníamos una cartera de inversión minera de varias decenas de miles de millones de dólares. Es una cartera muy amplia, muy grande, pero al cierre del 2021 la cartera de inversiones es mucho más pequeña, de unos pocos miles de millones de dólares. Lo cual nos dice un poco otra vez de la expectativa que se ha generado sobre los inversionistas a partir de las decisiones que se han tomado post pandemia, principalmente a partir de la actual administración. Seguramente esto esperemos que mejore en los próximos meses. Para los que recién nos sintonizan, estamos conversando con Víctor Fuentes, él es economista principal del Instituto Peruano de Economía IP. Otro de los anuncios que ha tenido el ministro Graham es sobre la diversificación productiva. Yo recuerdo que desde el 2014 se habla de diversificación productiva muy rápidamente y de manera muy dinámica para que nuestros oyentes nos entiendan y nos escuchen en qué consiste esta diversificación y si se habla de ella desde el 2014, ¿qué resultados ha tenido? Sí, efectivamente, la diversificación productiva es un tema que entró en discusión con el ministro Piero Gessi, ministro de Producción en ese entonces. Y la diversificación productiva en realidad trata de ampliar el portafolio de sectores productivos, tratando en estos casos en los que vamos a discutir, o venimos discutiendo, de pasar de una actividad centrada en la minería, solamente centrada en la minería, a actividades que también puedan, digamos, hacerle el jugar en pared con la minería, ¿no? En nuestra opinión, en la opinión del IPE, la diversificación productiva es súper necesaria, es importante, ya se ha venido dando, por ejemplo, con esta relación que muchas veces se piensa que no es posible, pero en realidad existen experiencias muy exitosas entre el agro y la minería. Y lo que ha faltado muchas veces ha sido, por una parte, recursos que la minería genera, y el complemento que no se ha logrado obtener ha sido la gestión pública adecuada de esos recursos para impulsar estas actividades alternativas a la minería, pero que con fondos de la minería pudiesen tener un camino un poco más cercano al éxito, como por ejemplo a través de fondos de innovación para agricultura, para turismo, para textiles. Economista Fuentes. Hay muy poco de lo que se ha avanzado. Sí, hay muy poco de lo que se ha avanzado. Una consulta final, por favor, porque ya se nos va el tiempo. Sí, una consulta final, y muy breve, por favor. ¿Cómo se vislumbra el panorama de nuestra economía como país en el corto plazo, en los próximos meses? Nosotros esperamos un crecimiento en realidad bastante bajo, 2.4% para este año, en parte liderado por una caída de la inversión privada. Ya hemos visto varios signos de la fuerte ajuste de la inversión privada, y junto con esto hay que recordar que con bajos niveles de crecimiento y bajos niveles de inversión privada, la capacidad para poder generar empleos de calidad también es baja, y por lo tanto poder seguir empujando una reducción sostenida de la pobreza va a ser un poco más complicado. Bien. Entonces nosotros miramos un panorama en el que hay mucha incertidumbre, por lo tanto dificultades para poder impulsar la inversión privada y por lo tanto el crecimiento, que esperemos cambien en los siguientes meses, y para eso necesitamos un shock Bueno, el camino o el sendero se ve en todo caso cuesta arriba, en el territorio agreste. Muchas gracias a Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía IP. Muy amable por su análisis económico de nuestra coyuntura, de las iniciativas del Ministerio de Economía y Finanzas. Siempre contento de compartir. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con